Muy buenos días. El Gobierno Autónomo Departamental del Beni inicia la audiencia de rendición pública de cuentas final, gestión 2020. Esta audiencia es presidida por el señor Gobernador del Departamento, Juan Amajo Yubanel. Lo acompañan la Directora de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, licenciada Marlene Tereva Escalante, y el asesor especializado de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Económico, licenciado Wilder Molina Argandón. Damos la más cordial bienvenida a todos los que siguen esta transmisión. Saludamos a todos los participantes de la misma. Se ha cursado invitación a instituciones y organizaciones sociales para que participen y observen esta rendición. Muchos interesados ya acreditaron y registraron su participación. Todos podrán ver y oír la presentación de este informe. Después podrán formular preguntas. La audiencia se transmite por dos plataformas: la página oficial del Gobierno Autónomo Departamental del Beni en Facebook Live y el canal institucional en YouTube en forma simultánea. El enlace para esta conexión fue ampliamente difundido en el sitio web oficial de la Gobernación del Beni y también en varios canales de las redes sociales. Se utilizará la aplicación Zoom con capacidad de video y audio para recibir opiniones. Y antes de comenzar, les hacemos un ruego especial. Los que tienen un celular cerca, manténganlo por favor en silencio. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Giancarla Mariscal Montenegro, asesor especializado de la Secretaría Departamental de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ella ofrecerá el marco legal de la audiencia de rendición pública de cuentas de las instituciones públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Muy buenos días, señor gobernador, autoridades, organizaciones sociales y pueblo en general que nos siguen a través de manera virtual para el desarrollo de la presente audiencia. En representación de la Secretaría Departamental de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Gobierno Departamental del Beni, delegada específicamente para este acto por el señor secretario, corresponde a esta secretaría señalar el marco legal para el presente acto de rendición pública de cuentas final gestión 2020. En ese sentido, poner en conocimiento dos aspectos importantes. El primero, concepto de corrupción y de transparencia. En ese sentido, señalaremos que corrupción es el enriquecimiento o la aceptación, ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Seguidamente señalaremos que transparencia es un diálogo auténtico y responsable entre el gobierno y sociedad que se desarrolla en un ambiente ético y de confianza para establecer compromisos orientados al logro de bienestar común y que como proceso demanda cambios políticos, sociales e institucionales. Los componentes para impulsar la transparencia en la gestión pública son el acceso a la información, el control social, la ética y precisamente la rendición pública de cuentas. Señalaremos además que la rendición pública de cuentas es un conjunto de acciones planificadas y puestas en marcha por las autoridades de los gobiernos autónomos, con el objetivo de informar a la población acerca de las áreas de responsabilidad, acciones y los resultados de la gestión. La rendición pública de cuentas es una práctica que fortalece la democracia y pone de manifiesto la voluntad de un gobierno por transparentar todos sus actos. ¿Cuáles son los objetivos de la rendición pública de cuentas? Primeramente,
Señalaremos los tres más importantes: contar con una gestión pública, transparente y libre de corrupción; prevenir y sancionar actos de corrupción, facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones sociales los instrumentos necesarios para desarrollar en los bolivianos y las bolivianas una cultura de cero tolerancia a la corrupción; contar con instrumentos y metodologías orientadas a la prevención, investigación, transparencia, acceso a la información y sanción de los actos de corrupción. En este sentido, el marco legal, tenemos primeramente lo que es la Constitución Política del Estado, específicamente el artículo 235 de esta Carta Magna, la cual establece como obligación de la función pública rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas y administrativas en el ejercicio de la función pública. Asimismo, tenemos la Ley 341 de Participación y Control Social, que en su artículo 3º establece que una de las finalidades es transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del Estado. Asimismo, el artículo 37 del mismo cuerpo legal establece que la rendición pública de cuentas y evaluación de resultados de gestión son los órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas y las entidades públicas del Estado plurinacional quienes realizan rendición públicas de cuentas de evaluación de resultados de gestión ante la sociedad en general, ante los actores que ejercen el control social en particular. Asimismo, señalaremos lo que establece la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la cual establece como una función de las unidades de transparencia y de lucha contra la corrupción el planificar, coordinar, organizar y apoyar a la máxima autoridad en el proceso de rendición pública de cuentas. Con estos antecedentes podemos señalar que el objeto de la rendición pública de cuentas es transparentar una gestión pública. En este caso y en la presente audiencia, el del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Giancarla Mariscal Montenegro, asesor de la Secretaría Departamental de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Acto seguido, en esta rendición vamos a escuchar a la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, el señor gobernador Fanor Amapo Yubanera. Él nos ofrecerá los aspectos generales de la rendición pública de cuentas del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, final gestión 2020. Buen día, mi cuanaducha, Lewa, Eatsebe, mi cuana, día que gestión 2020, mi cuana acompañaya que pureamos. Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas, técnicos que me acompañan, mencionaba en mi propio idioma como pueblo cabineño. Para mí es un reto muy importante llevar esta audiencia pública de rendición de cuenta final de gestión 2020. Como un representante de un pueblo y de un gobierno autónomo indígena que ha priorizado como un departamento de desarrollo, un departamento para todos los benianos y benianas. En ese sentido voy a dar algunos marcos generales en el que se constituye más propiamente este tema de audiencia pública de rendición de cuentas. En ese sentido, saludar también a los hermanos que se han conectado por este medio de difusión, hermanos sectores sociales, hermanos indígenas, hermanos campesinos, hermanos interculturales, hermanos gremiales y también a otros actores sociales de este departamento del Beni. Primero, en este tema del marco legal, como se establece en la
en la Constitución Política del Estado y las leyes de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Como verdaderos bolivianos y venianos, tenemos que hacer conocer al pueblo, en este caso a los hermanos venianos y venianas. La gestión 2020. Iniciamos con un tema fundamental para poder llevar hacia adelante el tema de gestión 2020 con un tema de optimismo y compromiso en base a un plan operativo anual aprobado en la gestión 2019 del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. En ese contexto, con el propósito de fortalecer la región a través de una gestión integral de los recursos del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Así también se implementa el plan de uso de suelos que caracterizamos, que es un tema muy importante para nosotros los venianos y venianas, para fortalecer la economía y el desarrollo de nuestro departamento. Las prioridades de la gestión 2020. Uno de ellos, se fortaleció las capacidades de gestión pública departamental para impulsar el desarrollo productivo de la siguiente manera. Creación de la Secretaría de Desarrollo Indígena y la creación de Secretaría de Desarrollo Campesino con el fin de fortalecer la economía y el desarrollo a ese sector tan importante que tenemos en este departamento del Beni. De igual manera, se han priorizado las necesidades que tienen los hermanos, los compañeros. Se priorizan caminos departamentales, el acceso al agua, acceso a la salud y ampliación de la cobertura de electrificación rural que se necesita en el área rural para estos actores tan importantes, tanto sector indígena, campesinos y otros actores sociales, y también pequeños, medianos y grandes emprendedores que tenemos en el departamento del Beni. Como podemos ver también en la gestión 2020, hemos atravesado un tema muy complicado con este tema de crisis sanitario en el departamento del Beni, en el país y a nivel del mundo. En ese sentido, el gobierno departamental del Beni realizó todos los esfuerzos necesarios, como los recursos económicos, logísticos, humanos en área de salud, con el fin de mitigar los efectos de pandemias de coronavirus en nuestro departamento del Beni. Se realizó reprogramación del presupuesto departamental para la creación del programa del COVID para poder enfrentar esta situación de pandemia en nuestro departamento del Beni y fortalecer el tema del sistema sanitario en nuestro departamento del Beni. Se impulsó la activación de las mesas técnicas del COE, un brazo operativo, técnico operativo del gobierno autónomo departamental, y a base de esos trabajos que se han realizado, hemos asumido las responsabilidades como gobierno autónomo departamental del Beni. En este tema de emergencia sanitaria por COVID-19, se han reactivados 3 puntos fundamentales. En eso podemos ver, se prioriza la contratación del personal de salud para fortalecer la atención médica en hospitales de nuestro capital del departamento del Beni. Se gestionó una adquisición de tubos de oxígeno y el suministro de oxígeno en la atención de emergencia sanitaria del COVID-19 para nuestro departamento del Beni. Se viabilizó los planes de contingencia provinciales y programas COVID-19 en las subgobernaciones y corregimientos para poder fortalecer y atender las necesidades en este tema de crisis sanitario de nuestro departamento. Se desplazaron brigadas médicas con medicamentos para la atención médica en comunidades
y localidades, áreas provinciales del departamento del Beni. De igual manera, tenemos una misión institucional y hemos trabajado para poder fortalecer en el tema de una misión institucional. Trabajamos para construir un Beni con desarrollo integral, justo y equitativo y participativo del pueblo beniano hacia el vivir bien, integrado física y sentimentalmente con una sola familia a través de una formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en armonía con la planificación de desarrollo nacional y que responden a la solución de los problemas estructurales y departamento en el aprovechamiento de sus potencialidades productivas. De igual manera, en el tema de visión institucional, hemos trabajado para poder fortalecer una visión concreta, activa para nuestra institución. En este tema, una visión institucional. Somos una gobernación del departamento del Beni que impulsa el desarrollo del departamento y el bienestar de su pueblo, cumpliendo los principios administrativos, que es un tema fundamental, y de la Constitución, nuestras competencias y el Estatuto Autonómico Departamental, que trabaja en base a los lineamientos, estrategias y acciones que determina el Plan Territorial de Desarrollo Integral, con cumplir las grandes aspiraciones de desarrollo del pueblo beniano y el logro de las metas nacionales de la Agenda Patriótica 2025. Creo que en ese tema el Gobierno Autónomo Departamental ha trabajado bastantemente en este tema de visión institucional. Y luego tenemos un objetivo estratégico institucional: concluir el proceso de desarrollo departamental a través de cumplimiento de las metas, objetivos, proyectos y programas identificados en el PTDI 2016-2020, ejerciendo los fines determinados en el Estatuto Departamental de acuerdo a las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado y las leyes marco de autonomía y las competencias concurrentes y compartidas que correspondan cuando sean transferidos del PEI al Gobierno Autónomo Departamental del Beni 2016-2020. En este marco constitucional o principales temas fundamentales como visión, misión y objetivos que hemos trazado para poder lograr las acciones proyectadas en esta gestión 2020, es que hemos trabajado bajo este contexto, bajo este lineamiento, para poder fortalecer el tema institucional en nuestro departamento del Beni. Muchas gracias, quiero agradecer a todos con este enfoque fundamental, con estos tres temas fundamentales que hemos visto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le decimos al señor gobernador del departamento, Fanor Amapo Yubanera, quien como máxima autoridad ejecutiva ha expresado los aspectos generales de la rendición pública de cuentas gestión 2020. A continuación, queremos invitar al licenciado Wilber Molina Argandoña, asesor especializado de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Económico, a que nos explique la visión, misión y objetivos generales de la gobernación del departamento del Beni. Bien, muy buenos días a todos los participantes. Voy a exponer brevemente algunos aspectos vinculados a la visión estratégica del departamento. La diapositiva, por favor.
Estamos en la audiencia pública de rendición de cuentas final, gestión 2020 del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Expone el licenciado Wilder Molina Argandón. Bien, muchas gracias. Bueno, yo soy funcionario de la Gobernación y voy a brindar brevemente algunos elementos que tienen que ver con la estructura, el diseño organizacional que se ha generado en este último periodo. Como se sabe, el año 2020, la Asamblea Legislativa Departamental aprueba una ley, la Ley 090, que establece la estructura organizacional de las secretarías de la Gobernación, configurando un número de 13 secretarías, añadiendo a las 12 que ya habían una nueva, que es la Secretaría de Minería, Hidrocarburos y Energía. Por consiguiente, en el marco de esa ley, la 090, la Gobernación, el órgano ejecutivo, inicia un trabajo de organización ya de las unidades y dependencias de esas 13 secretarías establecidas por dicha ley, con la idea de tener una distribución adecuada de unidades y de funciones para desarrollar todas las tareas que debe ejecutar un órgano ejecutivo, en este caso la Gobernación. Este diseño organizacional toma en cuenta las competencias que establece la Ley Marco de Autonomía para el caso de los gobiernos departamentales. Me refiero, por consiguiente, que todas las unidades de la Gobernación deben ejercer alguna de las competencias asignadas, principalmente a las que corresponden a las competencias exclusivas, que son alrededor de 36, cuya ejecución en las tareas y atribuciones que corresponden deben ser llevadas a cabo por alguna de las secretarías, y en ese marco está orientado el nuevo diseño organizacional de la Gobernación, que es el órgano ejecutivo, porque la otra parte es el órgano legislativo, que tiene otra dinámica y otra estructura. En este caso, la Gobernación funciona con un personal en función a la asignación de recursos correspondiente al componente de funcionamiento y el otro componente inversión. A partir de esos dos elementos, de esos dos componentes, se estructura el personal para cada una de las secretarías, las subgobernaciones y los corregimientos que comprenden la estructura por niveles de la gobernación. Por lo cual, los funcionarios de la gobernación corresponde a un número de 1.480 distribuidos en 304 en funcionamiento y 1.176 en inversión. Bueno, voy a destacar algunos aspectos importantes que fueron desarrollados como parte de resultados institucionales, la creación de diversas secretarías y unidades dentro de la estructura de la gobernación. Por un lado, en el año 2020 se instituye la Secretaría de Desarrollo Campesino, orientado a promover el desarrollo campesino de las comunidades vinculadas a la producción campesina. Luego, la Secretaría de Desarrollo Indígena, orientada a promover desarrollo, actividades e inversiones en comunidades indígenas vinculadas a los territorios indígenas del departamento.
También fue creada la Unidad de Estadísticas Departamentales, una unidad que debe cumplir metas de tareas de acopio, procesamiento y provisión de información social para la planificación departamental. Por otro lado, se creó y tiene ya existencia legal la Unidad Técnica del Plus, una unidad operativa que está instituida para poder prestar servicios de apoyo a la implementación del Plus, un componente importante en el marco de la implementación del Plus, Plan de Uso de Suelos del Departamento. Por otro lado, fue creada la Dirección de Relacionamiento Internacional en respuesta al mandato de una ley departamental, que justamente es la Ley del Relacionamiento Internacional, que establece que la gobernación debe tener una unidad especializada de relacionamiento internacional. Por consiguiente, en ese marco, el año pasado se diseñó el proyecto de creación y se aprobó, por consiguiente, su existencia y su funcionamiento, en la perspectiva de que en los próximos años esta dirección cumpla un adecuado funcionamiento para llevar a cabo tareas de relacionamiento internacional, no solamente con Rondônia, sino también con otros actores de ese mismo nivel a nivel internacional. Por último, en el mes de octubre, la Secretaría de Planificación, donde yo trabajo como asesor, desarrolló el proyecto de creación de la Secretaría de Minería, Energía e Hidrocarburos. Esta Secretaría también logra tener existencia en respuesta y al cumplimiento de la Ley 090 y de una anterior ley vinculada a la gestión de los recursos mineros departamental, que también establece que debe haber una unidad especializada para conducir temas vinculados a la minería en el departamento. En ese marco se creó esta Secretaría, cuyo diseño, proyecto, visión y estructura institucional de la Secretaría fue diseñada en la Secretaría de Planificación. Y el último trabajo importante de este proceso de reorganización institucional se llevó a cabo ya a finales de la gestión 2020, cuando se diseña un estudio técnico de propuesta para establecer una nueva estructura organizacional de la gobernación. Un trabajo muy importante porque toma en cuenta todos los mandatos de las competencias establecidas en la Ley Marco de Autonomías y toma en cuenta también todas las leyes departamentales que establecen que la gobernación debe crear ciertas instancias para cumplir ciertas misiones institucionales. En ese marco, este diseño organizacional responde, por tanto, a un marco jurídico nacional de la Ley Marco de Autonomía y a un marco jurídico departamental de las leyes departamentales, y adicionalmente toma en cuenta criterios técnicos y de racionalidad administrativa para adecuar una estructura más moderna y, por consiguiente, con mayores capacidades de cumplimiento óptimo de sus funciones. Esos son los elementos importantes en cuanto a avances en la parte de diseño organizacional e institucional desarrollados en la gestión 2020. Muchas gracias. Hemos escuchado al licenciado Wilder Molina Argandoña, asesor especializado de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Económico. Estamos en la audiencia de rendición pública de cuentas final, gestión 2020, del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Transmitimos este acto desde la sede central oficial de la Gobernación del Departamento del Beni. A continuación, vamos a escuchar a la licenciada Marlene Tereva Escalante, directora departamental de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas. Ella expondrá la ejecución de recursos económicos de acuerdo a programas establecidos. Muy bueno a todos, la población beniana. Como servidora pública de la Gobernación del Beni, agradezco esta participación para poder exponer todo lo que se refiere al presupuesto de la Gobernación gestión 2020.
El presupuesto de la gobernación tiene un presupuesto inicial de 645.410.665 bolivianos con 00 centavos. Este presupuesto tuvo un adicional de boliviano 72.250.263 bolivianos con 12 centavos. Luego se convierte en un presupuesto vigente de 717.660.298 bolivianos con 12 centavos. Su ejecución del presupuesto alcanzó al 612.061.528 bolivianos con 91 centavos, que representa una ejecución del 85,29%. Este presupuesto está distribuido en diferentes rubros, podemos llamarle. Como vemos acá, exponemos que las dependencias de la gobernación del Beni, su distribución del presupuesto de acuerdo a las dependencias del gobierno departamental del Beni. Tenemos a la Asamblea Legislativa Departamental del Beni con un presupuesto vigente de 21.307.506 bolivianos con 0,8 centavos. De este presupuesto se ejecutó 20.864.928 bolivianos con 0,6 centavos, teniendo un porcentaje de ejecución del 98%. Luego tenemos a las secretarías departamentales del GAT-Beni con un presupuesto de 297.244.596 bolivianos con 84 centavos, con una ejecución de 221.331.843 bolivianos con 33 centavos, con una representación de ejecución del 74%. Luego tenemos a las direcciones y servicios departamentales de la gobernación, con un presupuesto vigente de 353.838.973 bolivianos con 73 centavos, cuya ejecución alcanzó a los 338.374.352 bolivianos con 57 centavos, cuya ejecución alcanzó el 96%. Luego tenemos a las subgobernaciones del gobierno departamental del Beni, presupuesto vigente 23.674.129 bolivianos con 23 centavos, cuya ejecución fue de 16.233.028 bolivianos con 0,85 centavos, cuyo porcentaje de ejecución representa el 69%. Luego tenemos a los corregimientos con un presupuesto vigente de 21.595.722 bolivianos con 24 centavos, y su ejecución fue de 15.257.376 bolivianos con 10 centavos, con una ejecución del 71%. De este presupuesto se refleja el total de presupuesto vigente, que es de 717.660.928 bolivianos con 12 centavos. Y la ejecución total es de 612.061.528 bolivianos con 91 centavos. Ejecución total ha sido del 85,29%. Esto refleja el presupuesto total de toda la gobernación. Luego tenemos, en ese marco del presupuesto total, tenemos el detalle de la naturaleza del gasto de este presupuesto de la gobernación. Ello significa que tenemos en proyecto de inversión pública un presupuesto vigente de 34.361.664 bolivianos con 58 centavos. La ejecución de estos proyectos de inversión fue de 25.427.716 bolivianos con 14 centavos, cuya ejecución fue del 74%. También tenemos a los proyectos UPRE de la gobernación del Beni con un presupuesto
vigente de 21.322.762 bolivianos con 40 centavos, con una ejecución de 7.057.129 bolivianos con 16 centavos, cuya ejecución alcanzó al 33,10%. Posteriormente tenemos a los programas y gastos de funcionamiento que tiene toda la gobernación, con un presupuesto vigente de 295.014.771 bolivianos con 42 centavos, cuya ejecución alcanzó a 254.341.095 bolivianos con 89 centavos, cuya ejecución fue del 86,21%. Luego tenemos a los servicios departamentales Área de Salud, TGN, cuyo presupuesto vigente fue de 252.013.793 bolivianos 00 centavos. La ejecución fue de 250.620.206 bolivianos con 0,65 centavos, cuya ejecución alcanzó el 99,45%. Luego tenemos todo lo que se refiere a las transferencias de ley. Acá viene renta dignidad, universidad, títulos de bachiller, Semena, Fondo Cívico, Ministerio de Trabajo, Servicio Social, que representa un presupuesto vigente de 72.254.345 bolivianos con 72 centavos, cuya ejecución fue de 32.610.556 bolivianos con 61 centavos, con una ejecución que representó el 45,13%. Luego tenemos una deuda interna y externa de la gobernación del Beni, con un presupuesto de 42.693.521 bolivianos con 0 centavos, cuya ejecución alcanzó 42.001.178 bolivianos con 13 centavos y con un porcentaje de ejecución del 98,38%. En esta distribución del gasto, como se tiene el presupuesto vigente de toda la gobernación, de 717.660.928 bolivianos con 12 centavos. Su ejecución fue de 612.057.882 bolivianos con 58 centavos y de forma general el 85,29% de toda la ejecución. Entonces, ¿qué hemos visto? El presupuesto total, su distribución y la estructura del gasto. Luego tenemos los ingresos de forma general de la gobernación. Tenemos en la forma gráfica por rubro, vemos acá que nos muestra por fuente 41, que es transferencia del TGN, el mayor porcentaje que representa el 62%. Luego tenemos los ingresos por fuente 20 de recursos específicos, que representa el 34%. Y por fuente 92, que son los préstamos de recursos específicos, que es el 3%. Luego tenemos la fuente 42, que es transferencias de recursos específicos, que representa el 1%. Bueno, de ese presupuesto general, tenemos nosotros acá más específico cuánto fue el presupuesto específicamente de la gobernación, de lo que sí se recibe. Nosotros tenemos acá un techo presupuestario de 340.385.411. Este presupuesto es lo que ha manejado de forma específica la gobernación en sus diferentes fuentes. Luego, este presupuesto ha tenido una modificación, que es un adicional que nos mandaron del IDH. Entonces, tenemos el presupuesto inicial más ese adicional que fue a través de una modificación. Tenemos el presupuesto vigente, gestión 2020, que eso representa
de 63.157.521 bolivianos con 00 centavos. Este presupuesto de la gobernación en sus diferentes fuentes, en gestión 2020, tenemos los ingresos percibidos. Acá voy a desglosar en forma detallada y calmada porque aquí es lo más importante que queremos resaltar, los ingresos que recibió la gobernación. Tenemos los ingresos por IDH, que son 80.158.176 bolivianos con 69 centavos. Eso representa el porcentaje de ingresos percibidos versus presupuesto vigente, el 75,12% respecto de la fuente que es de IDH. Luego tenemos ingresos percibidos por la fuente IHD, tenemos 25.660.551 bolivianos con 34 centavos. Representa el 55,94% percibido respecto al presupuesto vigente a esa fuente. Otros ingresos percibidos fue por regalías mineras. Ahí recibimos en toda la gestión 46.868.772 bolivianos con 65 centavos, que representa el 58,87% respecto del presupuesto vigente. Tenemos también de los hidrocarburos. ¿Cuánto recibimos ingresos de los hidrocarburos? Recibimos un total de 110.848.644 bolivianos con 61 centavos. ¿Cuánto representa esos ingresos? El 85,03% respecto del presupuesto vigente. Y finalmente tenemos también los ingresos por regalías forestales, que fueron de 456.052 bolivianos con 95 centavos, ¿no? Representa el 76% respecto de su presupuesto vigente. También quiero resaltar esa diferencia faltante de recursos que no llegó a la gobernación del Beni. Estamos por fuente, pero hace un total de 99.165.322 bolivianos con 76 centavos. Y es aquí, querida población, hermanos y hermanas de todo el departamento del Beni, este ha sido el vacío, este ha sido en gestión 2020 la gran dificultad que hemos tenido, la falta de flujo de efectivo en las cuentas de la gobernación por las transferencias del TGN, 99.165.322,76, ¿no? Eso, ingreso percibido versus techo presupuestario. Lo bello que teníamos del presupuesto vigente de 63 millones se quedó en papel. Nos faltaron casi 100 millones que lleguen el efectivo a las cuentas de la gobernación. Y por eso es todos los reclamos que tenemos. Hemos vivido una gestión bastante caótica de forma financiera. Luego tenemos esos ingresos percibidos, los tenemos por mes. Acá podemos ver que en enero llegaron 36.291.145 bolivianos con 64. Esto es en sus diferentes fuentes, se refleja el total de ingresos. Luego tenemos en febrero, ya fue bajando, pero llegaron 30.713.152 bolivianos con 18 centavos. Fue bajando aún más en marzo, 24.703.924 bolivianos con 76 centavos. Llegamos a abril y bajó mucho más. ¿Cuánto recibimos en abril? 19.003.293 bolivianos con 34 centavos. En mayo, cuando estábamos en la crisis más alta de la pandemia,
fue los recursos más bajos que recibió la gobernación. Fue de 14.767.432 bolivianos con 37 centavos. En junio recibimos un monto total de efectivo de 16.404.340 bolivianos con 92 centavos. Hubo un repunte en el mes de julio de 44.474.780 bolivianos con 25. Luego, de forma caótica, bajó en agosto. Seguíamos nosotros en lo más grave del COVID-19 en área provincial. En agosto recibimos 16.437.111 bolivianos con 63 centavos. Septiembre también recibimos 17.656.653 bolivianos con 72. En octubre bajó 15.341.146 bolivianos con 13 centavos. En noviembre, finalizando ya la gestión, nos llegó 18.895.903 bolivianos con 0,6 centavos. Y diciembre nos llegó 18.599.629,60. Como podemos ver y apreciar, hemos tenido una gestión con ingresos sumamente bajos. Cuando estábamos en el pico más alto de la pandemia, que fue en el mes de abril, mayo y junio, fue el bajón más grande que tuvimos de los ingresos en la gobernación, ¿no? Julio repuntó y eso ha sido de forma, quizás exagero un poco, pero otra cosa es vivirlo. Por falta de flujo de efectivo, vivimos una gestión caótica, financieramente caótica por el nivel de ingresos que recibimos. Esto representa también de forma gráfica la naturaleza del gasto, pero expresado ya porcentualmente, ¿no? Tenemos acá en servicios departamentales de salud, TGN, un 35% del gasto que representa ya a nivel departamental. En programa, el 41%. Luego tenemos las transferencias de ley, un 10%. De deuda interna y externa, un 6%. Tenemos también los proyectos de inversión pública, que representan un 5%, y los proyectos UPRES, un 3%, ¿no? También vamos a explicar de forma sencilla y breve lo que es la inversión que tiene la gobernación en la parte de infraestructura departamental. En la parte de inversión tenemos acá proyectos de inversión propia, ¿no? Estos proyectos de inversión propia tenemos acá los más sobresalientes y son los que están registrados, como es la construcción, implementación técnica de electrificación rural del departamento del Beni, con un monto aprobado en la gestión 2020 de 3.758.310 bolivianos. Un monto pagado de ese presupuestado es de 2.754.458 bolivianos con 21 centavos. Otro proyecto importante de inversión propia tenemos la construcción de sistemas de agua potable en todo el departamento del Beni, con un monto aprobado de 2.500.000, cuyo monto ejecutado pagado fue de 1.213.776 bolivianos con 67 centavos. Luego tenemos la construcción Camino Trinidad Loreto, con un monto aprobado de presupuesto de 4.885.053 bolivianos con 75 centavos, cuya ejecución fue de 4.323.793 con 75 centavos. En un monto total de los proyectos de inversión propia de 11.143.363 con 75 centavos, cuyo monto pagado fueron
8.292.028 bolivianos con 63 centavos. También tenemos entre los proyectos de convenio, que es con el FPS. Acá tenemos la construcción de puente vehicular San Pedro Riva Pérez, Santa Ana. Este proyecto fue con un monto aprobado de 189.897 bolivianos. Y el monto pagado, que representa 179.897 bolivianos, perdón, 179.897 bolivianos con 50 centavos. Luego tenemos la construcción del puente vehicular Perindique de San Ignacio. Este monto presupuestado y aprobado fue de 128.010 bolivianos, 128.010, cuyo monto pagado fue 128.009 bolivianos con 16 centavos, cual representa un presupuesto total aprobado en estos dos proyectos de convenio de 317.907 bolivianos con 00 centavos, cuya ejecución realizada y pagado fue de 307.906 bolivianos con 66 centavos. Entre los proyectos UPRE tenemos 11 proyectos, ¿sí? Estos 11 proyectos tienen un presupuesto total, ¿no? Tienen, bueno, acá está, entre los proyectos tenemos la construcción terminal de buses San Borja, con un presupuesto aprobado de 5.900.370 bolivianos con 54 centavos, cuya ejecución y monto pagado alcanzó a 1.680.283 bolivianos con 89 centavos. Ya. Luego tenemos otro proyecto UPRE, Unidad Educativa Cristo Rey, que fue esta unidad educativa en la comunidad Puente San Pablo. En su presupuesto aprobado fue de 1.799.961, cuya ejecución pagado de proyecto fue 897.203 bolivianos con 38 centavos. Otro proyecto UPRE fue la construcción del Instituto Técnico INCOSBENI, con un presupuesto de 2.702.373 bolivianos 00 centavos y proyecto pagado de 1.819.043 bolivianos con 51 centavos. Otro proyecto UPRE fue la construcción de la Unidad Educativa 13 de Abril. Esto fue acá en nuestra ciudad capital, Trinidad, con un presupuesto aprobado de 1.795.704 bolivianos. Y monto pagado fue la totalidad del proyecto, 1.795.704. Otro proyecto UPRE fue la construcción del tinglado, cancha polifuncional con gradería, unidad educativa Mejillones. Esto fue en el municipio de Guayará, con un presupuesto aprobado de 800.918,84, la cual no se ha aprobado, pero no llegaron los recursos. Lo mismo que otro tinglado también de cancha polifuncional con gradería en la unidad educativa Guillermina Melo Michelin. Otro proyecto que tiene presupuesto pero que no fue desembolsado y pagado fue otro tinglado, cancha polifuncional con gradería, unidad educativa Alto de la Alianza, también en el municipio de Guayará, ¿no? Otro proyecto UPRE fue la construcción del aeropuerto de Guayaramerín, ¿no? Con un presupuesto de 5 millones. Y pagado de este presupuesto se ejecutó, se pagó 864.894 bolivianos con 38 centavos. Otro proyecto UPRE fue la construcción cancha con césped sintético, graderías y luminarias Trinidad.
tuvo un presupuesto de 1.837.807, pero no fue desembolsado, ¿no? Igual que el otro proyecto de piscina semiolímpica en el municipio de Mojo, que no tuvo presupuesto. Todos los proyectos de UPRE alcanzó un presupuesto de 21.322.762 bolivianos con 40 centavos. Presupuesto cuya ejecución pagada fue de 7.057.129 bolivianos con 16 centavos. Esa información respecto a los proyectos UPRE. Luego vamos a entrar a las acciones de prevención, atención y control de la emergencia sanitaria por COVID. Estas acciones que tomó la gobernación del Beni a través de la pandemia se fundamentó en las normativas de las siguientes leyes. Tenemos la ley 98, que fue creada el 27 de marzo, fue la ley de prevención, control y atención de la emergencia nacional por el coronavirus COVID-19 en el departamento del Beni. Otra ley es la 99, de fecha 8 de mayo, que fue la organización básica del órgano ejecutivo departamental. Otra ley muy importante fue la ley 100, que fue del 16 de mayo. La ley fue ley de fortalecimiento de medidas contra el contagio COVID-19. Otra ley muy importante fue la 101 del 25 de mayo, ley que eleva a rango de ley el decreto departamental número 16/2020 de declaratoria de desastre sanitario por el coronavirus. Como toda ley tiene sus decretos y resoluciones, ¿no? Se crearon de estas leyes sus decretos y reglamentaciones. Entre esas reglamentaciones, todo tiene que ver con el programa COVID. Hemos utilizado estos dos reglamentaciones, instrumentos normativos institucional, cual fue el reglamento 61A, que es el reglamento de contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos reactivos, equipamiento médico, servicios de consultoría del personal área de salud, del GAT-Beni, ¿no? Estos han sido las leyes, decretos y resoluciones muy importantes, base legal para poder defenderse ante el coronavirus en nuestros departamentos. Programa del COVID, que ha tenido un presupuesto total de 64.065.565 bolivianos con 78. Presupuesto que fue distribuido en subgobernaciones, corregimientos, secretarías, servicios hospitalarios, ¿no? Las subgobernaciones en su presupuesto fue de 106.659.000. Bueno, ahí hay el presupuesto mayor recibido ha sido en las secretarías, ¿sí? Las secretarías han recibido 42.198.665 bolivianos con 12 centavos. Eso ha sido un presupuesto vigente y cuya ejecución vemos ahí color naranja, que fue de 38.776.827 bolivianos con 37, ¿no? Eso ha sido en cuanto a la secretaría, ¿no? Luego tenemos a los corregimientos, que ha sido pequeño en realidad el presupuesto asignado y la ejecución mucho más menor, ¿no? De estos 64.065.565, más se quedó en la parte presupuestaria, ¿no? Por la gran déficit de flujo que hubo, más del un 24% no se ha podido cumplir con los recursos y poder pagar todo o gastar todo en los presupuestos COVID. Seguimos nosotros en ese presupuesto
y gastos realizados en los programas COVID, tenemos un detalle acá de los gastos que se realizaron. En equipamiento se gastó 18.735.287 bolivianos. En medicamentos e insumos fueron 3.560.909. Luego tenemos en consultorías de línea para el área de salud, médicos y enfermeras, 6.010.633 bolivianos con 17 centavos. En servicio de hospedajes médicos fueron 307.440. Luego tenemos gastos en alimentación, son raciones a municipios o comunidades indígenas, campesinas, interculturales, de 4.105.000. Luego tenemos otros gastos, alimentación para las Fuerzas Armadas y Policía, que fue de 550.987 bolivianos con 50 centavos. También tenemos servicios de catering, que fue alimentación en los centros de salud Centinela y los centros de aislamiento, que se crearon acá en nuestra ciudad capital, y eso representó los gastos de 381.099 bolivianos. Luego tenemos dotación de agua también que se dio acá en nuestra ciudad capital de 112.500 bolivianos. Estos son gastos netamente que se hicieron en el marco del programa COVID. Quiero resaltar acá en esos recursos del programa COVID los activos que se compraron, ¿no? En la gestión 2018 fue bastante fuerte la inversión que se hizo en equipos hospitalarios. Tenemos acá a los proveedores a que se compró y la cantidad de activos que se compraron y sus montos, ¿no? Tenemos mucho se invirtió en lo que son los tubos de oxígeno. Luego tenemos también en activos varios, como son los activos en instrumental menor quirúrgico, activos menores quirúrgicos, y estos activos estaba dividido en dos fases. Desde el mes de marzo hasta el mes de mayo fue que la gobernación puedo defender y decir que nos dejó sin presupuesto en los proyectos de inversión por comprar activos hospitalarios. La primera fase fue de 11.674.000. Luego hubo una segunda fase ante la necesidad por el contagio del coronavirus, se volvieron a adquirir 130 activos más. La gobernación tiene 1.304 activos, que representa 17.797.112. Estos activos, ¿cómo están distribuidos? Una parte que se quedó acá en Trinidad y otra parte que se llevó a provincia, ¿no? En provincia hay una distribución de camas hospitalarias, aspiradores quirúrgicos, computadoras portátiles, impresoras y muchos equipos médicos de 115 activos distribuidos, sin contar los tubos. Ahorita vamos a explicar la distribución de los tubos. Se compraron un total de 806 tubos. Estos 806 tubos, ¿dónde están estos tubos? Están en el hospital Presidente Germán Bush, tenemos 347, en el centro Centinela tenemos 137, en el centro Riberalta 165, en el centro Guayaramerín 100, en Rosario del Yata, que es Riberalta, hay 7, en el centro San Ramón, Centro de Salud San Ramón, hay 30, y en ese momento habían en Depósito de Desarrollo Humanos 20. Esto hace un total de los 806 tubos. De todas maneras, quiero informar a la población de que en estos momentos se está haciendo una verificación in situ de todos estos tubos de oxígeno. Pero yo considero que la inversión en estos tubos de oxígeno fue grande por la emergencia que estábamos viviendo. También tenemos nosotros
gastos en el programa COVID, como fueron los medicamentos e insumos. Se gastó bastante en medicamentos, como las recargas, medicamentos tanto en los hospitales como en provincia. Esto alcanzó un monto de 3.560.909. Y aún así esto era insuficiente porque el contagio fue sumamente alto. También tenemos gastos, lo que fue la dotación de alimentos en área provincial. En los 19 municipios se repartió una cantidad de alimentos, de ración de alimentos, de 31.858 raciones, ¿no? Eso representó en boliviano 2 millones. Luego tenemos también dotación de alimentos a lo que fue netamente a los pueblos indígenas, ¿no? Ahí vemos al Gran Consejo Chimán, a la Central de Pueblos Indígenas, tanto del CEPIT, ¿no? De mujeres indígenas, Subcentral San Lorenzo, indígena Secure del Tigni, indígena Movima, indígena San Francisco y todo lo que es el área de familias indígenas. Aquí se repartieron 17.146 raciones de alimentos para familias, en 506 comunidades, que representa un costo total de 2 millones. También se gastó en el programa COVID, teníamos que ver con alimentación para las Fuerzas Armadas y Policías. Esto fue, le llamamos nosotros refrigerio, estipendio, ¿no? Que fue de 550.987 bolivianos con 50 centavos. Otro gasto son los servicios de catering en el centro Centinela y los centros de aislamiento que había. Ahí gastamos 381.099 bolivianos. Luego tenemos la dotación de agua en Trinidad de 112.500. En este rubro de gasto fue 1.044.586 bolivianos con 50 centavos. Bueno, eso ha sido los gastos referente a todo lo que ha sido los programas COVID que consumió presupuesto y efectivo de la gobernación del Beni. Muchísimas gracias. Gracias, le decimos a la licenciada Marleni Tereva Escalante, directora de Administración en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Estamos transmitiendo la audiencia de rendición pública de cuentas final gestión 2020 del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Según nuestro programa, vamos a ingresar a la ronda de preguntas. Quiero informar, como ya lo saben los participantes, que tienen la oportunidad de realizar preguntas. La solicitud, utilizando la aplicación del Zoom, se utiliza levantando la mano o marcando, si es que pueden, el símbolo de la manito que tiene en esa aplicación. Serán registrados por el personal de la gobernación y se les va a contestar en el orden que se presenten. Se solicita ser breve en la pregunta para poder dar disponibilidad de tiempo a todos los que hagan la pregunta correspondiente. Esperamos entonces, atentos, quienes van a hacer la consulta. Se identifican, por favor, indicando el nombre y la institución a la que representan. Esta es la audiencia de rendición pública de cuentas final, gestión 2020 del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Preside esta audiencia el señor gobernador del departamento,
Fanor Amapo Ibanez. El Gobierno Autónomo Departamental del Beni está presentando la rendición pública de cuentas final de la gestión 2020 desde el propio edificio de la Gobernación frente a la Plaza Vallivian en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni. Esperamos que los interesados puedan presentar sus consultas. Hemos escuchado la presentación del marco jurídico legal a cargo de una funcionaria de la Secretaría Departamental de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Hemos conocido la opinión en los aspectos generales del señor gobernador del departamento. Hemos conocido los aspectos fundamentales en materia de objetivos generales de parte de un asesor de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Económico. En la parte sustantiva hemos recibido recién nomás una explicación de la ejecución de los recursos económicos previo conocimiento del presupuesto inicial de parte de la Dirección Departamental de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas. Con esos datos esperamos que el público, la población o los interesados, representantes de instituciones o de organizaciones sociales, hagan preguntas a este informe. Tenemos en el canal de Zoom a la señora Priscila Dante que quiere hacer la consulta. Adelante, por favor. Buenos días y muchas gracias. Bueno, hacer la siguiente pregunta referente a la ley departamental número 101 del 25 de mayo de 2020, específicamente en su disposición final segunda, donde hace mención que el órgano ejecutivo departamental, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario y la lucha contra el coronavirus, deberá gestionar y o adquirir mínimamente un equipo de aféresis terapéutica con sus respectivos kits, 2 plantas de oxígeno, 3 laboratorios de PCR en tiempo real, respiradores automáticos y otros equipos necesarios para el departamento. Quisiera preguntarle cuánto de cumplimiento ha dado a esta disposición de esta ley, por favor, ya que no conozco dónde son las 2 plantas de oxígeno que se comprometió a gestionar y adquirir la gobernación. Me gustaría, por favor, escuchar qué respuesta tiene en cuanto a este artículo de esta ley. Va a responder la licenciada Marlene Tereva. Si bien es cierto que la parte normativa teníamos el respaldo, pero ya como ley, me duele decir, pero quedó en el papel como ley. Como pude explicar, se hicieron modificaciones, se quedó en el presupuesto y el efectivo no llegó. Entonces, la construcción de las 2 plantas de oxígeno y los kits médicos y todo lo que implica la ley respaldatoria 101 no se ha podido cumplir, ¿no? Eso puedo aclarar, fueron casi 100 millones que no llegó al programa COVID que se creó a nivel departamental y eso es lo que nos ha causado mucho desfase en nuestra institución. Quedó en ley la 101 por falta de recursos económicos. Esa es la respuesta a la pregunta de la señora ciudadana. Esperamos la segunda consulta de quien quiera presentar.
Esta es la audiencia de rendición pública de cuentas final, gestión 2020 del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. A través de la aplicación Zoom pueden presentar consultas para obtener una respuesta aquí del personal especializado. Está usted siguiendo la transmisión de la audiencia de rendición pública de cuentas final, gestión 2020, del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Esta transmisión se realiza a través de dos canales de comunicación masiva. En la página oficial de la Gobernación en el Facebook Live y el canal institucional en la plataforma de YouTube. El señor gobernador del departamento del Beni, Fanor Amapo Ibanera, preside esta audiencia de rendición pública de cuentas final de la gestión 2020, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a las leyes vigentes. Estamos en el espacio dedicado a recibir preguntas de ciudadanos sobre el informe de cuentas final del Gobierno Autónomo Departamental correspondiente a la gestión 2020. La rendición pública de cuentas, versión final, gestión 2020, se ha expuesto por parte del personal de la Gobernación del Beni. Se ha expuesto en detalle las cifras, los números del presupuesto del año 2020, las modificaciones aplicadas legalmente y los gastos efectuados de manera global y en algún caso de manera detallada, especialmente en cuanto a la ejecución del programa COVID. El Gobierno Autónomo Departamental del Beni, a través de esta transmisión, lleva a toda la población su informe final de rendición de cuentas, gestión 2020. Preside la audiencia pública el señor gobernador del departamento, Fanor Amapo Ibanera. Esta transmisión a través del Facebook Live y YouTube corresponde a la audiencia de rendición pública de cuentas final gestión 2020 del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Hemos dedicado un espacio para esperar preguntas de la ciudadanía y de las organizaciones o instituciones interesadas para preguntar alguna situación en detalle. Ha concluido el plazo para recibir preguntas
y vamos a pasar a la siguiente etapa en esta audiencia. Vamos a leer el acta de la audiencia pública de rendición de cuentas final gestión 2020 del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. En la ciudad de Trinidad, el día de hoy, viernes 26 de febrero de 2021, a horas 10:35, en los ambientes del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, ubicado en la plaza principal Acera Norte, se llevó a cabo de manera virtual la audiencia pública de rendición de cuentas final gestión 2020, en cumplimiento de lo establecido por el numeral 4 del artículo 235 y parágrafo 2 del artículo 241 de la Constitución Política del Estado, la Ley número 341 de Participación y Control Social, la Ley número 974 de Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la voluntad de transparentar los actos y manejo de los recursos públicos. Las organizaciones sociales y la sociedad civil organizada participaron en la audiencia, ejerciendo su derecho a la participación y control social. En la audiencia pública llevada a cabo el día de hoy, se dieron a conocer los resultados y avances de los programas y proyectos de inversión pública ejecutados en la gestión 2020 y las acciones que efectuó el Gobierno Autónomo Departamental del Beni para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus, fortaleciendo el sector salud y de esta manera mejorar la atención en todos los hospitales del departamento de acuerdo a las competencias legales, a efectos de utilizar esta información para un mejor ejercicio de su derecho a participación y al control social. Concluido el acto de la rendición de cuentas pública final, gestión 2020, a horas 11:55, se procedió a su firma. El señor gobernador del departamento, Fanor Amapo Ibanera, va a proceder a firmar esta acta. Firmarán también el acta la directora departamental de Administración, la licenciada Marleni Tereva Escalante. Igualmente, el licenciado Wilder Molina Argandoña, asesor de la Secretaría Departamental de Planificación y Desarrollo Económico. Y también la doctora Giancarla Mariscal Montenegro, asesora de la Secretaría Departamental de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El señor gobernador ha firmado 3 ejemplares del acta correspondiente a esta audiencia de rendición de cuentas pública final, gestión 2020. Queda así concluido el acto de rendición de cuentas públicas del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, final, gestión 2020. La doctora Giancarla tiene que estampar todavía su firma, por favor hágalo para cumplir todo lo concerniente al ámbito legal. De esta manera, pueblo beniano, queremos agradecer por su participación a los representantes de instituciones públicas en esta audiencia. Y también agradecer por el orden y respeto en que se llevó a cabo la rendición pública de cuentas final gestión 2020. Tengan ustedes muy buenos días.